Hola a todos, soy Sebastián Arce, soy ayudante de hidráulica aplicada y vengo a presentarles la ayudantía 3 que fue desarrollada el día jueves pasado. La ayudantía de hoy tiene, bueno, vamos a resolver la ayudantía en general, pero como les comenté en la ayudantía, el problema uno y el problema 3 van a estar principalmente enfocados a el uso de la TI. ¿Ya? Para que tengan bien clarito ahí cómo aprovechar, digamos, las herramientas que les ofrece la calculadora. Eh, Empezando con el problema uno, vamos a leerlo. Un ingeniero agrónomo requiere regar diversas plantaciones. En particular, posee una parcela ubicada sobre un acuífero confinado, alejada a varios kilómetros de cualquier barrera o recarga, como de otros pozos de extracción. A usted como experto, lo solicita ayuda para hallar el mejor caudal a extraer del pozo de extracción que alimentará esta parcela. ¿Qué le recomendaría a usted? Esa es, digamos, la primera pregunta, que es un poco conceptual, sencilla, y habíamos encontrado y conversamos un poquito en la ayudantía de que las pruebas de gasto eran, digamos, esta manera de poder encontrar la eficiencia, ver cómo con distintos caudales reaccionaba el acuífero. Y un poco esa era como nuestra respuesta. Le íbamos a recomendar al agrónomo que hiciera una prueba de gasto. Bueno, en esta conversación, el ingeniero agrónomo le comenta que mandó a realizar una prueba de bombeo escalonado sin recuperación con los siguientes resultados. Y acá les presento la tabla, que es caudal y descenso, el caudal en metros cúbicos por día y el descenso en metros. Y lo que nos piden es hallar la ecuación de eficiencia y determinar la eficiencia para cada caudal. Em, y nada, ahí el hint es probar para dos valores de n, cualquiera entre 2 y 2,3. Esto es sencillamente una como recomendación. Usualmente el valor de n ronda el valor 2, pero el valor de n puede estar entre más o menos 1 y 4. Entonces, para que tengan en cuenta, en general es cercano a 2, pero puede estar entre 1 y 4. Eso es importante. Entonces, vamos a ver qué pasa con la TI. Voy a ocupar la TI así, que este es como el modo más parecido a la calculadora. Yo normalmente cuando ocupo el de computador, el modo computador, que es un poquito más bonito. Pero bueno, para que tengamos más o menos lo mismo, yo aquí y ustedes en sus calculadoras. Recordar que lo que vamos a hacer en el fondo es encontrar la eficiencia. Para encontrar la eficiencia, nosotros teníamos, eh, digamos, esta serie de datos y a partir de esta serie de datos lo que queríamos hacer era hacer una regresión lineal, ¿ya? Así como un poco a modo de recordar lo que estaba pasando aquí. em, Nosotros, digamos, la expresión que tenemos general para esto es S igual B por Q más C por Q a la n-1. Perdón, a la n. Bueno, ¿y qué era lo que pasaba con esto? Que nosotros necesitábamos que esto fuese lineal, porque queremos algo de la forma principal, digamos, de una ecuación, el I igual mx más n típico de toda la vida. Para poder llegar a una forma parecida, íbamos a tener que dividir nuestra expresión por Q, a ambos lados. Entonces vamos a obtener S partido en Q igual a B más C por Q elevado a n-1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este S partido en Q va a actuar como nuestra I, este Q elevado a n-1 va a actuar como nuestra X, entonces C se va a comportar como nuestra pendiente y B como nuestro coeficiente de posición. ¿Ya? Entonces, teniendo esas cosas un poco claras, podemos pasar efectivamente a ver qué vamos a hacer con la TI. Lo primero y más importante es agregar una hoja de cálculo. Estas hojas de cálculo funcionan más o menos parecido como la hoja de cálculo en Excel o en planillas de Google y cosas así. Entonces, lo primero es que nosotros ingresemos los datos. ¿Qué datos vamos a ingresar? Acá nosotros podemos cambiar en la calculadora el nombre de la columna.
Esto para que de repente es más fácil así después poder referirnos a ella. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, Q-D. ¿Por qué? Porque es el caudal y es el caudal que está asociado a días. Entonces así yo después lo voy a diferenciar con el que esté en segundo. Y simplemente agrego los datos. Dijimos que era 1300, esto por enunciado, 2250 y 3000. ¿Ok? La siguiente que nos daban era el descenso. Entonces el descenso le voy a poner el DH en metro, ahí para tener claras las unidades. Y también por enunciado nos decían que era 0,6, 1,75 y 3. ¿Ya? ¿Cuál es mi problema aquí? Que el caudal me lo están entregando en unidades que no me convienen para esto. O sea, a mí me gustaría poder trabajar esta cosa en metros cúbicos segundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crearnos aquí la columna caudal, pero ahora va a estar en segundos. Y con esta fila, que sería como la segunda fila de nuestra planilla, nosotros podemos, digamos, hacer los cálculos para todas las filas de la columna. Entonces acá yo le voy a decir que tome el caudal D. Aquí yo simplemente le puse un igual y uno empieza. Vamos a tomar el caudal D y lo vamos a dividir en 24, porque para pasar de día a hora, y lo vamos a dividir en 3600 para pasar de hora a segundo. Le damos enter o el igual en la calculadora y se nos genera automáticamente, nos va a calcular solo esto. ¿Ya? Así que esto para que lo tengan en cuenta, porque hacerlo, digamos, paso a paso y como después ir copiando y pegando suele ser un poco más engorroso. Aprovechen esta herramienta, digamos, que tienen aquí. Eso sería directamente con los datos. Ahora, ¿qué pasa? A mí me interesa ocupar dos valores de n. A mí, porque a mí me dio la gana, voy a elegir valores de n en igual 2 y n igual 2,3. Entonces, aquí voy a dejar mi 2, que no se nos olvide que es el n, digamos. Y aquí voy a empezar a hallar eh, los valores de x y de y de mi modelo, digamos. Lo que yo tenía era esto. Entonces yo necesito encontrar los valores de y los valores de x. Y es ese partido en cubo, o sea, el descenso dividido en el caudal, y x es el caudal elevado a n menos 1. Entonces vamos a crearnos esas columnas. Primero vamos a crearnos el SQ, que recordemos que es el descenso, que le habíamos puesto DH en metros, y eso lo vamos a dividir por el caudal que teníamos en segundo. Caudal en segundo. Ponemos igual y automáticamente aquí tenemos los resultados, los valores. Em, Luego, aquí vamos a colocar el caudal elevado a n-1, entonces le vamos a poner caudal, pero el caudal n-1, le vamos a poner así. Esto, pueden ponerle como quieran o pueden no ponerle nombre, da lo mismo. Solo a mí me acomoda más así. Y esto va a ser el caudal que teníamos en segundo, elevado a el valor n, que aquí yo podría hacer E1. Ahí, E1 menos 1. ¿Quién es E1? E1 es esta celda que está acá, ¿ya? Y al igual que lo que ocurre en el Excel, a esto yo le puedo colocar los signos peso para que no lo mueva, ¿sí? Porque ahora lo que aquí está haciendo es ir moviéndose a E1, E2, E3, pero ahora lo está calculando con este n que es fijo, igual a 2, ¿ya? Entonces acá tenemos digamos, lo más importante de cara a poder hacer la regresión lineal. Tenemos los valores de y, tenemos los valores de x. Así que esta es la parte clave, digamos. Y aquí nosotros vamos a menú, y en menú vamos a estadística, cálculo estadístico, y acá vamos a tener regresión lineal. Cualquiera de estas dos que elijamos es lo mismo, ambas hacen lo mismo. Yo voy a elegir esta. em, y aquí me van a pedir la lista de los valores de x y la lista de los valores de y.
Los valores de x, habíamos visto, de nuevo, aquí los valores de x son el q elevado a n menos 1 y los valores de y son s dividido en q. Entonces, mi lista x son los valores q. eh, Esta es mi lista de valores x, y mi lista de valores y es el eh, SQ. Sí, creo que así los llame. Y lo otro que es importante que tengamos ojo es dónde va a aparecer el resultado. En este caso me está diciendo que va a aparecer en la columna K. Así que le vamos a dar OK. Y aquí en la columna K, fíjense, acá estaban los datos, en G, en H, y aquí en K va a comenzar a entregarme los resultados. Acá nos dice qué es lo que está haciendo con una regresión lineal con esta forma. Aquí está la forma. Y tenemos m, b y r cuadrado. M, como vemos acá, es la pendiente, que entonces es mi valor de C, mi valor C, y acá B es B, el mismo B. El B, esto me refiero a C y B, a este C y a esta B, ¿ya? Así que me está entregando una pendiente, un valor de pendiente, y me está entregando un valor de coeficiente de posición. Y el R cuadrado, que por si acaso, por si hay algún despistado o despistada que no recuerda, el R cuadrado viene a representar que también se ajustan los datos a este ajuste, a ese ajuste lineal. Así que podemos ver que es bastante alto, o sea, es prácticamente del 100%, así que está bastante bien. Eso. Ahora, esto es para n igual a 2. Esto yo lo podría probar para otros valores de n. Por ejemplo, para el valor 2.3. Entonces, vamos a dejar ahí nuestro valor de n y acá vamos a hacer un poco la misma dinámica. Em, Dijimos que íbamos a colocar aquí el valor del descenso, el S, perdón, el DH, que estaba en metro, y esto está dividido por el valor del caudal en segundos. Esto me va a generar la misma columna que delante, solo para que quede claro. Y acá vamos a colocarle el caudal, ¿sí? Pero es el caudal elevado a n-1, pero ahora n ya no es 2, ahora es 2,3. Así que el caudal que dijimos que estaba en segundo va a estar elevado eh, el- a este, que es n1 menos 1. Pero no olvidemos que esto hay que ponerle los signos peso para que lo deje fijo, igual que en Excel. Y ahí está. Y ahí tenemos el segundo par de datos, o sea, las segundas parejas de datos. Si se fijan acá no le puse nombre, ¿ya? Es simplemente para que vean que también funciona. Vamos a hacer lo mismo y vamos a hacer que el resultado aparezca en la columna R, ¿ya? Entonces tenemos los valores de I en P, los valores de X en Q y los valores, digamos, el resultado de la regresión la vamos a pedir en R. Hacemos lo mismo, vamos a menú, estadística, cálculo estadístico, elegimos regresión lineal y los valores de X dijimos que eran eh, Q. Los valores de I dijimos que eran P, y vamos a pedir que el resultado nos aparezca en R. Ahí está, perfecto. Y le damos OK. Ya apareció acá mismo, donde le pedimos, en R, la regresión lineal, ahí está la forma, y aquí me está entregando otro valor para la pendiente y otro valor para el coeficiente de posición y un R cuadrado. Un R cuadrado que también es bastante bueno, pero es distinto al R cuadrado anterior. Si se fijan, es mejor el R cuadrado del n igual a 2. ¿Ya? Entonces, al momento yo de escoger un n, me voy a fijar en el R cuadrado, en cuál es el R cuadrado que me indica que el ajuste sea más adecuado. ¿Ya? Eh, Eso, o sea, con eso nosotros lo que estamos encontrando, repito, es esta expresión. ¿Ya? Estamos encontrando B y estamos encontrando C. ¿Ya? Entonces, ahora teniendo esta expresión, yo podría considerar cualquier valor de descenso o cualquier valor de caudal que yo quiera, en verdad, cualquier valor de caudal. Voy a elegir un valor de caudal y con ese valor de caudal yo voy a poder saber cuál es el descenso que va a producir. Esa es la idea. Otra cosa que vimos fue eh,
el tema de encontrar la eficiencia efectivamente en cada uno de los caudales. Entonces, nosotros sabemos que la eficiencia es igual al descenso teórico partido en el descenso real, ¿sí? Y en función de esta expresión que tenemos acá, nosotros sabemos que esto viene a representar el descenso real y que esto viene a representar las pérdidas que se producen. La pérdida de carga en el fondo asociada normalmente a la velocidad de los flujos y todo el tema. Entonces, perdón, este es el flujo teórico y estas son las pérdidas. En su conjunto va a ser el descenso real. ¿Ok? Entonces tenemos el teórico, las pérdidas y el real. Obviamente esto asociado a este modelo que estamos planteando. Entonces, ¿qué tenemos? Descenso teórico. Dijimos que el teórico era B por Q. Descenso real. Toda la expresión. BQ más las pérdidas. C por Q elevado a N. Pero al igual como hice antes, yo acá tengo una Q que puedo simplificar. Entonces, simplificando una Q, llego a la siguiente expresión. B dividido en B más C por Q a la N menos 1. ¿Sí? Entonces, a partir de esta expresión es que yo voy a encontrar la eficiencia. ¿A partir de qué? De los valores B y C que ya encontré y del valor de caudal que tenga particularmente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, también lo podría ir buscando en la TI, aprovechándonos que tenemos las cosas. Dijimos que el R cuadrado que era mejor era el para n igual 2, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar con estos valores. Eh, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, para todo esto, necesitamos Q. Vamos a repetir acá el Q que le puse nombre, el QS, en el de abajo, perdón. Igual QS. Acá vamos a poner digamos, la expresión B más C por Q a la N menos 1, digamos, el denominador de la eficiencia. Esta parte la vamos a poner ahí. Entonces, ¿qué tenemos? B, que dijimos que valía, vamos a mirarla. B vale 4,61, pongámosle. Entonces, 4,61 más el valor de C, que es 2369. 2369. ¿Ya? Vamos a verificarlo por si acaso. 2369,7. Esto está multiplicado por Q a la n menos 1. Y ese valor entiendo que lo tengo, o sea que es una variable. Entonces, Q n1. ¿Sí? Es la columna, es esta columna. ¿Ya? Y eso. ¿Qué era esto de nuevo? Es el denominador de la expresión de la eficiencia. Entonces tengo el caudal, tengo eso, y tengo, ahora podría yo calcular la eficiencia directamente. ¿Y cómo es la eficiencia? Bueno, es B, el numerador era B, dijimos que B era 4,61, y esto lo vamos a dividir por esta columna V. Y entonces con eso obtenemos los valores perdón, los valores de eficiencia para asociado a cada uno de los caudales. ¿Yo qué podría hacer con esto? Ahora yo podría graficarlo, por ejemplo. O lo que podría hacer quizá es, quizás no referirme a esta columna que ya tiene nombre, sino que referirme a la columna que está acá al lado. Decir que quiero ocupar la columna U y elevarlo a 2 menos 1 en este caso. O sea, no le elevo nada, ¿ya? Y me dan los mismos datos si se fijan. Bueno, y un poco pensando en su tarea, que probablemente van a usar harto Excel,
Les comparto un poco la idea del ejercicio, pero a través de Excel. La idea es la misma, tenemos acá digamos, la tabla con los caudales y el descenso. Y vamos a probar primero para un n igual a 2. Lo mismo de recién. ¿Qué necesitamos? Necesitamos S partido en Q y necesitamos el Q elevado a n-1. Teníamos el mismo problema de antes, que nuestro caudal está en unas unidades que no nos convienen, así que lo mismo, vamos a cambiar este caudal a metros cúbicos por segundo. ¿De qué forma? Lo, Tomando los valores, dividiéndolo por 24 para pasar de día a hora y dividiendo en 3600 para pasar de hora a segundo. Me imagino que el Excel es una herramienta mucho más como conocida por todos, así que no me voy a detener tanto en las cosas. Entonces el S partido en Q lo desarrollamos, S partido en Q, y el Q elevado a n-1. Ahí la n, le ponemos los signos pesos, menos 1. Y podemos hacer esto mismo, podríamos desarrollar lo mismo, pero para el n igual a 2,3. 2,3. Necesitamos los mismos parámetros, o sea, necesitamos el S partido en Q, necesitamos el Q elevado a n-1. Eh, la misma idea, S dividido en Q, y acá el caudal elevado a este valor que está acá, menos 1. ¿Ya? O sea, hicimos lo mismo, simplemente que ahora lo hicimos con el valor de n 2,3. ¿Ya? Entonces tenemos el listado de valores de y y valores de x, y ahora tendríamos que hacer la regresión lineal. Y acá en Excel es un poco más sencillo. Vamos a insertar un gráfico. El gráfico va a ser un gráfico de dispersión. Ahí tenemos el gráfico y vamos a seleccionar datos. Los valores x de la primera van a ser estos, el caudal elevado a n-1, y los valores de y son el descenso partido en el caudal. ¿Sí? Ahí está. Aquí le podemos poner nombre, por ejemplo, que nos referimos al n igual a 2, para poder diferenciarlo del otro. Eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, queremos hacer una regresión lineal, entonces a esto lo que podríamos hacer es agregarle una línea de tendencia. ¿Ya? Pero vamos a necesitar más cosas. Primero, agregamos la línea de tendencia, le pedimos que nos presente la ecuación en el gráfico y que nos presente el valor de r cuadrado en el gráfico. ¿Ya? Y aquí está. Entonces ahora esto lo voy a agrandar para que lo podamos ver bien. Eso. Y si se fijan, o sea, si revisan lo que hicimos antes con la TI, estos valores son idénticos. ¿Ya? Está haciendo lo mismo el Excel que la TI. Aquí tenemos el valor de B y el valor de C. Ahora, si queremos hacerlo para el valor de n igual 2,3, eh, podemos copiarlo, ir a seleccionar datos y modificar. Acá ahora estamos en n 2,3. Los valores de x ya no son estos, son estos. Los valores de y ya no son estos, sino que son estos. Y aceptar. Esto es del anterior, así que lo vamos a borrar. La línea de tendencia también es del anterior, la vamos a borrar. Y le vamos a pedir exactamente lo mismo. Házmelo lineal, presenta la ecuación, presenta el r cuadrado. Y lo agrandamos para poder verlo bien. ¿Ya? Y nuevamente, si se fijan, esta línea de tendencia que nos está entregando el Excel es el mismo que habíamos visto con la TI. Son los mismos eh, B y C.
que el mismo pendiente y coeficiente de posición. ¿Ya? Eso, básicamente. Para la eficiencia, habíamos dicho que íbamos a ocupar el mejor R cuadrado, así que nos vamos a quedar con los datos, digamos, con el B y el C del n igual a 2 porque tiene un R cuadrado mayor. Y podemos, y bueno, el ejercicio nos estaba pidiendo que el caudal, que calculáramos la eficiencia para cada caudal. Entonces, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es escribir los valores que son fijos. O sea, sabemos que B es igual a eh, 4,61, que C es igual a 2369,7, 2369,7. Los valores de caudal son básicamente los mismos que teníamos aquí, son los mismos. Y nada, o sea, aquí tendríamos que entrar a desarrollar la ecuación del descenso teórico dividido en el descenso real, hacer la división por Q, y llegábamos a esta expresión que era B dividido todo por B más C por Q elevado a N. Entonces eso es lo que vamos a hacer. B divide a, o sea, B dividido en B más C por Q elevado a, en este caso, 2 menos uno, que es uno, pero bueno, ¿sí? Acá le agregamos los signos peso a todo menos al Q, que es el que se va a ir moviendo, y ya está. Y nuevamente, si se fijan, los valores de eficiencia que tenemos aquí son los mismos que estábamos viendo antes en los obtenidos por la TI. Así que eso, en general me imagino que saben graficar, aquí quizás podrían incluir otros valores de Q, o sea, incluir valores que a ustedes les interese, o sea, por ejemplo, 0,1, 0,2, 0,3, lo que sea. em, Entonces van a encontrar las eficiencias para cada uno de ellos. Y esto a lo mejor también podrían entrar a graficarlo. O sea, podrían hacer de nuevo una gráfica de dispersión, y seleccionamos los valores de X, que sería, por ejemplo, el caudal, y los valores de Y, que sería la eficiencia. Y nos quedaría una curva más o menos de este estilo, que como vimos en la ayudantía tiene sentido en que si hay más caudal, o sea, si se extrae más caudal, hay una mayor velocidad en el flujo y eso incita a que haya mayor pérdida, ¿ya? Entonces hay una pérdida de eficiencia. Em, eso sería con el problema número uno. Espero que más o menos haya quedado claro lo que se puede hacer con la TI, también lo que pueden hacer acá con el Excel, que es más o menos sencillo. Ojalá puedan ser más ordenados que yo, igual soy un poco desordenado, pero es para ir explicando un poco la idea de cada punto, más que sea algo como presentable para evaluarlo. Eso. Entonces, el problema 2 eh, nos habla de una planta de agua potable que bombea diariamente 16 horas continuadas un caudal de 100 litros por segundo desde un acuífero artesiano con S y T dados. Y lo primero que nos piden es deducir una expresión que permita estimar la depresión de la napa en función del tiempo para dicha modalidad de bombeo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede aquí? Este es un bombeo, operación discontinua en el fondo. Y en la operación discontinua, en esta operación discontinua vamos a tener 16 horas de bombeo y 8 horas de no bombeo, ¿ya? Entonces, lo primero es eso. Tenemos un caudal que es igual a 100 litros por segundo. Esos 100 litros por segundo a mí me gustaría tenerlos
en metros cúbicos hora. ¿Por qué en metros cúbicos hora? Bueno, porque la operación yo en general la voy a medir en función de horas, no de segundos, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría esto que pasara a algo eh, en metros cúbicos por hora. Yo podría pasar esto ¿cómo se llama? De litros por segundo a metros cúbicos segundo, como para ir haciéndolo de a poco. Y sabemos que sería dividirlo en 1000 para pasar de litro a metro cúbico. Entonces tenemos 0,1 metro cúbico segundo. Y para pasarlo ahora tendríamos que multiplicarlo por 3600, ¿sí? Para pasar el segundo a ahora. Así que eso nos va a dejar con un caudal de 360 metros cúbicos. Perdón, aquí un poco feo. 360 metros cúbicos partido en hora. ¿Sí? También nos dan ese, que es 0,001 adimensional, así que no hay mucho que hacerle. Pero tenemos T. Y T nos dijeron que era 4 por 10 a la menos 2 metros cuadrados partido segundo. Y la misma historia. Nos gustaría tener esto en hora. Así que mis 4 por 10 a la menos 2 metros cuadrados sobre segundo los vamos a pasar a metros cuadrados hora. Y es multiplicarlo por 3600 lo que nos da 144 metros cuadrados hora. Ya. Como les dije, vamos a tener una situación de 16 horas de bombeo y luego 8 horas sin bombear. Gráficamente, esto es una situación. Gráficamente, esto es una situación más o menos así. Em, Se explica de la siguiente forma. O sea, partimos en tiempo igual a cero con un bombeo, ¿ya? Y este bombeo se va a mantener obviamente todo el recorrido, ¿ya? Este es un bombeo que está en Q. Em, ¿Qué es lo que pasa? Este bombeo se va a mantener durante, en este caso, 16 horas, hasta un tiempo T1, ¿ya? Y luego ese bombeo se va a detener. ¿Y cómo yo represento que ese bombeo se detiene? Incluyendo una inyección en el fondo de caudal, ¿sí? Entonces ahora voy a tener un caudal que va a ser negativo, obviamente va a ser también Q, pero menos Q, y esta situación va a dejar, digamos, sin bombeo el sistema por una cantidad determinada de tiempo. En este caso, hasta T2. Para nuestro problema particular, esto va a ser 8 horas más. Y digamos, este ir y venir se va a ir repitiendo. O sea, durante las primeras 16 horas bombeo, las siguientes no bombeo y agrego esta bomba. Entonces, para el siguiente tramo, voy a tener que agregar en este tiempo T2 otro caudal que tiene que empezar a funcionar, ¿sí? Y en el tiempo T3 voy a tener que crear otro bombeo, digamos, que va a estar acá. ¿Esto qué consigue? Bueno, consigue que los efectos del bombeo se mantengan constantes, o sea, se mantengan a lo largo del tiempo, como que esta influencia que está provocando se sostenga en el tiempo. El yo ir agregando bombeos y cosas es una cuestión netamente para la modelación, o sea, en la realidad lo que yo está pasando es que yo estoy bombeando y dejo de bombear. ¿Cómo yo represento eso? Es agregándole estos caudales, en este caso negativos,
para poder representar que estoy dejando de bombear, ¿ya? Entonces, esto al final lo que está explicándose aquí es superposición, ¿ya? No es más que eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos en general? Ya como para ir avanzando en esto, tenemos que para delta H1, o sea, para encontrar el descenso en delta H1 está ocurriendo cuando el tiempo está moviéndose entre 0 y T1, ¿ya? O sea, para tenerlo ahí claro. Y esto funciona, el delta H1, con la ecuación de Thais. La ecuación de Thais me dice que mi caudal, que es positivo, porque estoy empezando el bombeo, partido en 4πt, se multiplica esto por el logaritmo natural de 2,24 t, t, el último t minúscula de tiempo, partido en r cuadrado por s, ¿ya? Esto es lo que está ocurriendo en delta H1, ¿ya? Voy a cambiar esto para el final. Esto es para cuando el tiempo está entre 0 y T1. Bueno, como esto es una superposición, en el delta H2, o sea, el descenso para este segundo tramo, para este tramo que está acá ahora, incluye a lo que venía ocurriendo antes, o sea, incluye este Q e incluye este Q, este menos Q. Entonces, como esto está influido por lo que estaba pasando en delta H1, yo lo mantengo, o sea, no tengo que olvidarme de él. Acordémonos que es una superposición. Y ahora tengo que agregar el nuevo efecto que se está agregando, o sea, el colocar esta bomba de inyección para contrarrestar el bombeo. Y esto es entonces menos Q, ¿ya? Eso no se les puede ir, es menos Q. Menos Q y lo mismo, ecuación de Thais. 4πt por el logaritmo natural de 2,24 t por el... Y este tiempo, esta parte importante, es el tiempo que lleva ocurriendo esto. O sea, si yo voy en un instante t que está pasando por aquí, el tiempo que lleva esto funcionando es este. Y ese tiempo yo lo represento como t menos t1. ¿Sí? Espero que se entienda. O sea, este pedazo de aquí, este tiempo, es el tiempo que ha transcurrido menos el tiempo t1. Entonces eso es lo que yo tengo que poner acá. T menos t1. Porque ese es el tiempo que ha estado funcionando esta inyección que yo me invento para contrarrestar el bombeo. R cuadrado por S. Bueno, ¿y qué es lo que termina pasando aquí? Que yo el delta H1 lo conozco. Es este. Entonces yo ese delta H1 lo reemplazo. Y al reemplazarlo, me voy a poder dar cuenta que tengo el Q partido en 4πt como un factor común. Puedo factorizar y me va a aparecer por propiedad de logaritmo un logaritmo y restándose con otro logaritmo, ¿ya? Y eso me va a generar lo siguiente. O sea, si empezamos aquí a escribir lo que va a pasar, tenemos Q partido en 4πt por, esto fue una factorización que hice, este logaritmo natural menos este logaritmo natural. Por lo tanto, por propiedades de logaritmo en el fondo, el 2,24, el t, el r cuadrado y el s se van a simplificar, dejándonos simplemente t partido en t menos t1. ¿Ya? Eso es. Esto funciona cuando t está entre t1
y T2. Y yo puedo hacer lo mismo ahora con el delta H3. O sea, por superposición, el delta H3 es igual al delta H2 que está incluyendo el efecto del bombeo que empezó en delta H1 y el bombeo que empezó, el bombeo negativo que empezó en delta H2, en el tiempo entre el tiempo T1 y T2. Y a este delta H2 le tengo que sumar una nueva bomba, un nuevo bombeo que estoy comenzando. Ahora me encuentro aquí, o sea, con un T que va a pasar por este lugar. Y en este lugar tengo el primer efecto de Q que viene desde el principio, el Q negativo que, digamos, anuló este primer Q y este tercer Q que aparece aquí, ¿ya? Entonces, la misma idea. Q partido en 4 pi t por el logaritmo natural de 2,24 t. Acá el tiempo es t menos t2 porque ese es el tiempo que ya funcionando, o sea, de t, este es el tiempo que lleva funcionando, ¿sí? Este es. Y partido en r cuadrado s. Partido en r cuadrado s. ¿Sí? Y nos va a aparecer una situación similar, donde vamos a poder hacer esta factorización por q partido en 4 pi t y la suma de logaritmos, aquí me faltó un logaritmo, perdonen, ahí. La suma de los logaritmos va a dejarme algo de este estilo. Q partido en 4 pi t por el logaritmo de 2,24 por t r cuadrado s. Y tengo este t que va solito, que es del primer bombeo, este t menos t sub 1 que viene de la primera inyección, y luego t menos t2 que es a propósito de este bombeo que se acaba de incorporar al sistema. ¿Sí? Esto es válido cuando estamos en el rango de t entre t1, perdón, entre t2 y t3. Y esto yo lo puedo ir haciendo, eh, digamos, consistentemente hasta un t sub n. Pero ¿de qué va a depender? De cómo es n. Si n es par, o sea, para n par, vamos a tener un delta hn que si nos vamos fijando un poco en la estructura que esto ha venido teniendo, siempre va a tener el Q partido en 4 pi t porque siempre lo factorizamos, pero a veces va a tener el 2,24 por t partido en r cuadrado por s, o a veces no. Y si nos fijamos, cuando tenemos un subíndice impar, es cuando precisamente aparecen estas cosas, ¿sí? Porque en el otro caso es natural, pues, o sea, si yo estoy anulando el efecto, digamos, del bombeo, entonces eh, las propiedades del logaritmo hacen que no, se nos simplifiquen estos factores 2,24 t, r cuadrado y ese. ¿Ya? Entonces, si n es un número par, entonces estamos en este caso, que es el que las cosas se simplificaron. ¿Ya? Entonces vamos a tener el 4 partido en 4 pi t por el logaritmo natural de qué? De t, y vamos rellenando. T menos t1, em, t menos t1, t menos t2
T menos T3, ¿sí? Y podemos seguir agregando valores hasta que nos cansemos, digamos, hasta n, en realidad. Eh, Aquí, T menos T n menos 3, T menos T n menos 2, y obviamente terminamos acá abajo en el T menos T n menos 1. ¿Por qué digo obviamente terminamos abajo? Porque solo en el caso que terminemos abajo es que vamos a tener esta simplificación de los factores. ¿Sí? Entonces, eso pasa cuando n es un número par. Ahora, si n es impar, estamos en el otro caso. Si n es impar, el delta Hn va a quedar lo factorizado, el q partido en 4πt, por el logaritmo natural de, eh, de, de 2,24, porque aquí es donde aparecen los factores t partido en r cuadrado por s, y ahora aparece el baile de las t. Vamos a tener lo mismo. T menos T1, T menos T2, eh, T menos T3, tuki tuki tuki. Em, y aquí, T menos Tn menos 3, T menos Tn menos 2, T menos Tn menos 1. ¿Ok? La misma idea de recién. Y acá obviamente terminamos en el numerador, porque así es como nos van a ir quedando los factores del principio. ¿Ya? Eso. Eh, la pregunta, la parte B, digamos que estimar la depresión de la napa en un punto ubicado a 50 metros del pozo tras 42 horas. No es más que identificar el tema de las 42 horas, o sea, como en qué te estoy, y tener en cuenta que R va a ser 50 metros. Entonces, si estamos en el tiempo en t igual 42, vamos a estar, bueno, estamos en 0, de 0 a 16, ¿sí? Esto es T1, de 16 a 24, ahí pasaron las siguientes 8 horas, este 2, de 24 a 40, ahí tenemos el siguiente bombeo, las siguientes 16 horas, T3, y entonces el siguiente llega hasta 48 horas, pero yo estoy en T igual a 42, entonces yo sé que estoy aquí, en T4, ¿sí? O sea, estoy en ese rango entre 40 y 48. Eso quiere decir que yo lo que voy a buscar es delta H4 para un tiempo igual a 42 horas, ¿sí? Ahora, podemos sencillamente mirar acá y ver cómo es la expresión. O sea, para n par, pues estamos en un n par, nuestra expresión va a ser q partido en 4πt por el logaritmo de, digamos, esta sucesión de tiempos. No incluimos el resto de factores. O sea, afortunadamente, en este caso, el R de 50 metros no es relevante, ¿ya? No va a ir incluido aquí. Entonces, vamos. Q partido en 4πt por el logaritmo natural de 42, que es t. Después tenemos t menos t1, o sea, 42 menos 16, t menos t1. Después viene t menos t2, que sería 42 menos 24.
Y finalmente tenemos t menos t3, que sería 42 menos 40. Sí, eso. Acá, bueno, me faltó quizás reemplazar acá el Q, que el Q, si no mal recuerdo, era 360. 360 metros cúbicos por hora. Y el T que nos había dado 144 metros cuadrados hora, si no me equivoco, si no mal recuerdo. Sí, 144 metros cuadrados hora. Entonces ahí también tendríamos que reemplazarlo. Eh, 144. Sí, como ya verifiqué el tema de las unidades, me puedo saltar el tema de las unidades, pero sería importante que ustedes también se aseguren o que operen con las unidades. Eso, tras hacer el reemplazo y calcular, esto nos va a dar una altura de 0,532 metros. Eso. Y en la parte C nos dicen si el pozo tiene un diámetro de 10 pulgadas, ¿cuál será el radio equivalente y de presión para la hora 38? Aquí me preguntan por otro concepto que no he visto antes, que es el radio equivalente, el radio de influencia, ¿verdad? El radio de influencia. Entonces, bueno, de la materia sabemos que el radio de influencia es raíz de 2,24 t partido en S. ¿Sí? O sea, es bien parecido a lo que tenemos dentro del logaritmo natural en la ecuación de Thais. Y no es más que reemplazar valores. Esto es la raíz de 2,24 por 144 dividido en 0,001. ¿Sí? No es más que reemplazar. Y eso a mí me dio 3.501 metros, que es más o menos 3,5 kilómetros. ¿Sí? Bueno, y además del radio equivalente, perdón, el radio de influencia, me piden la depresión, o sea, el delta H, para la hora 38, haciendo un poco lo mismo o aprovechándonos de esto, podemos ver que la hora 38 se encuentra aquí, o sea, en el T3. Entonces estamos en un caso impar. Así que el delta H3, esto va a ser para T igual 38 horas. Y para un radio, que eso no lo hemos hecho, para un radio de 5 pulgadas. Dijimos que nos dijeron por enunciado que el diámetro era 10 pulgadas y que el radio es 5 pulgadas. Y para pasar de pulgada a centímetro, sabemos que tenemos que multiplicar por 2,54. Entonces con esto lo tenemos ahora en centímetros. Em, y para pasar, y bueno, y de centímetro a metro hay que dividir en 100. ¿Sí? Entonces, nada, eso nos da un radio de 0,127 metros. Entonces, con esos dos valores nosotros vamos a encontrar el descenso. Por la ecuación tenemos que, la ecuación de Thais nos da 4πt. Vamos a aprovechar la forma generalizada que ya tenemos arriba, esta. Entonces sería, en este caso, como es un n impar, vamos a tener todos estos factores. El factor es 2,24, t, r cuadrado y s. Entonces, logaritmo natural de 2,24 por 144, que es el t, partido en r cuadrado. R es 0,127 al cuadrado por s, que es 0,001. Y ahora empiezo con el festival de los t. T es, primero, T solo, que es 38. Después viene 38
T menos T1, 38 menos 16. Después viene el T menos T2, que es 38 menos 24. Y ahí se nos termina. ¿Sí? El Q sabemos cuánto es, el T sabemos cuánto es, el Q es 360, el T es 144. Haciendo el cálculo, a mí me dio que el descenso era 3,88 metros. ¿Ya? Bueno, ese es el problema 2. En general, este problema no es mucho de calculadora. O sea, sí es de calculadora, obviamente, pero no es de un uso exhaustivo de la TI, de las planillas, sino que es sencillamente ingresar valores y reemplazarlo. No hay mucho más misterio. Siguiendo con el problema 3, el problema 3 dice, laureado deportista Claudio Bravo, recorre usted para diseñar un sistema de drenaje para su escuela de fútbol en Buin que le asegure un metro de suelo no saturado. Este suelo tiene 5 metros de potencia sobre un estrato impermeable. Considera una tasa de infiltración igual a 4,22 milímetros hora y que el terreno posee una permeabilidad de 0,12 centímetros por minuto. La pregunta A es estimar la separación de los drenes mediante zanjas de infiltración, las cuales tienen un ancho de 22 centímetros. Considerar que la zanja posee un caudal circulante de 388 litros por segundo, pendiente 0,5 y coeficiente de Manning 0,027. Bueno, en este problema tenemos varias cosas. Lo primero está claro y es que tenemos que abordar el problema con drenes paralelos abiertos. Estos drenes van a, digamos, atravesar todo el estrato hasta llegar al estrato impermeable que nos dicen. Otro problema que hay es que hay muchos datos que están con, ¿cómo se dice? Con unidades no incorrectas, pero no con las ideales para poder trabajar, entonces ahí vamos a tener que hacer varios cambios de unidades. Un error bien común que hay en estos problemas de drenaje tiene que ver con que no están acostumbrados o no recuerdan, digamos, la ecuación de Manning. Entonces vamos a revisar eso y vamos a ver cómo podemos usar la TI para que de manera fácil puedan hallar el dato que necesiten. Entonces, primero vamos a hablar un poco del problema en general. La situación que nos están pidiendo es más o menos esta. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Bueno, podemos ver la tasa de infiltración F. El suelo va a tener la permeabilidad K. eh, Tenemos este H sub 0, que viene a ser la altura del agua en la zanja. Y tenemos esta H, que, que viene a ser la altura de la napa. Como nosotros tenemos que garantizar este metro que aquí, que esté seco en el fondo, entonces ya más o menos tenemos la idea de cuánto es H. Como todo este estrato permeable mide 5 y tenemos que garantizar 1, entonces H va a ser 4. También tenemos la separación entre drenes que lo denotamos con una D y me parece que eso a priori. Entonces, ¿quién nos ayuda para esto? Es la fórmula de Donan. La fórmula de Donan, que es la que está aquí, depende del H, depende del H sub 0, depende de F, depende de la separación de D y de la permeabilidad K. Entonces, tenemos con un ticket verde las cosas que tenemos de manera directa. Tenemos H, que vimos ya que era 4, tenemos F, que, bueno, hay que ver el tema de las unidades, pero el valor lo tenemos. Lo que no tenemos y que es lo que nos preguntan es la separación de drenes D, pero H sub 0 no lo tenemos de manera directa, pero lo podemos encontrar. ¿A través de qué? A través de la información que nos dan del caudal circulante. Nos dicen que este caudal circulante es 388 litros por segundo, nos dan una pendiente y nos dan un coeficiente de Manning, por lo que resulta evidente que, que a través de Manning es cómo tenemos que encontrarlo.
La ecuación de Manning, que al menos a mí más me gusta o como la que, con la que me siento más cómodo y la que finalmente me aprendí, es esta versión. Hay varias versiones, unas con el radio hidráulico, pero son todas equivalentes. A mí me gusta esta. Usted elija la que más le guste. Y bueno, esta ecuación esta ecuación de Manning va a tener el caudal, que este va a ser el caudal circulante, em, el coeficiente de rugosidad de Manning, que es una condición, digamos, de la zanja. Tenemos acá la raíz de la pendiente. Tenemos el perímetro mojado y el área, que yo le llamo el área mojada, pero es eso, básicamente. Y acá tengo un dibujito de una zanja. En amarillo tengo lo que corresponde al área y en verde tengo lo que corresponde al perímetro mojado. El perímetro mojado, lo más importante es que es toda la superficie de canal o zanja en este caso que está en contacto con el agua. Entonces, en este caso el perímetro sería dos veces la altura h sub 0 más el ancho del canal que le pusimos E. Y el área, obviamente, con un rectángulo, así que es la altura h sub 0 por el espesor E. Y aquí lo tenemos. ¿Cómo funciona esto ahora con la TI? Lo que yo recomiendo. Primero, es definir las variables, o sea, tenemos el caudal, que aquí ya, todos estos datos yo ya los tengo traspasados a las unidades, los dejé todo en sistemas internacional, es decir, metro, segundo, más o menos en esas unidades. Eh, Así que ya está todo traspasado. Tenemos el caudal, tenemos el coeficiente de rugosidad de Manning, tenemos el espesor, el ancho de la zanja, tenemos la pendiente, y acá tenemos el perímetro mojado que lo definí tal cual. O sea, dos veces el h sub 0 más el espesor y el área, que es h sub 0 por el espesor. Eh, Hasta este punto, h0 es una variable que no está definida, por lo tanto, yo al ingresarla queda tal cual. Entonces acá, en la TI, lo que nosotros hacemos es solve, y para esta función solve me piden dos argumentos. Primero, la ecuación, y después me piden la variable que yo voy a buscar despejar. Entonces, lo primero y más importante es que yo coloque la ecuación. La ecuación dijimos que era, digamos, esta versión, así que es una igualdad entre dos fracciones, así que primero vamos a partir con eso. O sea, es una igualdad entre dos fracciones, donde tengo acá el caudal multiplicado por el coeficiente de rugosidad de Manning, dividido en la raíz cuadrada de la pendiente, igual a el área elevado a 5 tercios, dividido en el perímetro mojado, elevado a 2 tercios. ¿Sí? Entonces acá tenemos ya definido el Manning. Este es el primer argumento, digamos, de la función solve. Y el segundo argumento dijimos que es la variable que vamos a buscar. ¿Y cuál es la variable que vamos a buscar? H sub 0, es la que nos está faltando. Entonces le ponemos H0. Como el área y el perímetro mojado están en función de esa variable, esta cosa funciona, digamos. Entonces con esto le ponemos enter y nos va a entregar un valor de altura, ¿ya? Como vemos es aproximadamente 3 metros, así que nos podemos quedar con ese valor, 3 metros. Y es así de sencillo, no tiene mayor misterio cómo calcular el H sub 0. Y bueno, luego tenemos la fórmula, de nuevo, la fórmula de Donald. Ya tenemos este H sub 0, por lo tanto podríamos aplicar un mismo solve, em, habiendo obviamente definido previamente las variables. Yo hice un rápido traspaso de unidades. Si quieren lo pueden verificar. En este traspaso de unidades F me quedó, bueno, F era 4,22 y estaba en milímetros hora. Y bueno,
para pasarlo tengo que pasar los milímetros a metro, dividiendo por 1000. 1000 milímetros es un metro. Y para pasar de hora a segundo, tengo que una hora son 3600 segundos. ¿Sí? Entonces con esto me da un F de 1,2. 1,2 por 10 a la menos 6 metros partido en segundo. ¿Ya? Y bueno, de forma similar tenemos K, que ahora K nos lo dan en centímetros sobre minuto. Bueno, y la idea es más o menos la misma. O sea, tengo que un metro son 100 centímetros y tengo que un minuto son 60 segundos. Y esto me dio que que el K era 2 por 10 a la menos 5 metros partido segundo. ¿Ya? Entonces tengo de la fórmula de Donald, tengo el valor H, ya lo tengo, son 4 metros. Tengo el H sub 0, que me dio 3 metros. Tengo el F, que ya lo pasé a las unidades que quiero. Tengo el K, que lo pasé a las unidades que quiero. Por lo tanto, directamente se me va a entregar como en unidades de metro, que era lo que me importaba. Vamos, entonces, esto, bueno, pueden definir las variables o pueden escribirlas. En este caso, vamos a ver cómo funciona el sol con ingresando las variables, digamos, directas. Entonces, sol y ponemos la ecuación. Y la ecuación dijimos que era h cuadrado, este h es el h mayúscula que corresponde a la altura que va a tener la napa, menos el h sub 0, que habíamos encontrado recién que era 3 también al cuadrado. Este h sub 0 es la altura del agua en la zanja. Esto es igual a una fracción que tiene en el numerador la infiltración, que dijimos que era 1,2 por 10 a la menos 6 por el d, que está al cuadrado. ¿Sí? Esa es la variable que vamos a buscar. Y tenemos en el denominador, la fórmula de Donald, 4 por k. Y k habíamos visto recién que nos dio 2 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces ya está lista la ecuación. Nos queda el segundo argumento, que es la variable que vamos a buscar, que es d. Y enter. Y obviamente, como esto está al cuadrado, nos va a entregar dos valores. Y el valor que a nosotros nos sirve es el valor positivo. ¿Sí? El negativo obviamente no nos va a servir. Este de recordar que es la separación entre drenes. Y listo, con eso tendríamos la primera parte del problema, la parte A. Tenemos la separación de drenes a partir de haber encontrado con Manning eh, la altura del agua en la zanja. Importante igual, o sea, como creo yo que lo más importante es, en primer lugar, el uso de Manning. eh, Tengan ahí en su formulario el Manning, siempre es bueno tener el Manning ahí a un lado por si acaso. Y también el uso consistente de las unidades. Manning funciona con las unidades del sistema internacional, ¿ya? Así que procuren ingresar siempre los datos de caudal en metros cúbicos segundo, que las cosas que tengan para el perímetro y el área también estén en metro, etcétera. Y por último, siguiendo con la pregunta 3B. La pregunta 3B nos dice, debido a la gran profundidad de excavación y por otros motivos, digamos, dado el contexto, si es para jugar, digamos, para un complejo deportivo, no podemos tener zanja. O sea, lo más probable es que alguien se caiga y también no da para los anchos de las canchas. Por lo tanto,
Hay varias razones por las cuales es mala idea hacer zanjas. Entonces, debido a la gran profundidad de excavación, a lo que decimos recién, se analiza la opción de colocar tuberías perforadas, lo cual reduciría costos y, bueno, nos ahorramos también el problema que les comentaba antes. Nos piden estimar la separación de las tuberías, las cuales poseen un diámetro de 420 milímetros. Las tuberías serán colocadas a la misma altura que la cota de pelo de agua que la calculada en A. Ok. Em, bueno, entonces, para este problema, es un problema de drenes cerrado en régimen permanente. Y Dagan nos ofrece la solución al problema. Es una fórmula hasta cierto punto parecida a la de Donan, tiene sus elementos distintos. eh, en general, toda esta fórmula recomendadísimo tener en el formulario, asimismo como colocando un poco cuáles son las restricciones, porque en algunos casos hay varias formas de cómo calcular esto, pero hay algunos criterios que tienen que tener en cuenta. Bueno, en este caso vamos a ocupar la fórmula de Dagan en general. Es importante que este dibujo también lo tengan bien claro. O sea, vamos a tener un H mayúscula sub cero que va a representar el alto completo del estrato. Vamos a tener un I sub cero que representa desde la posición, digamos, desde la altura de los drenes hasta, hasta la superficie. Tenemos D que sigue siendo la separación entre los drenes. Ahora D minúscula es la altura desde el estrato impermeable de abajo hasta la posición donde está colocados los drenes. Tenemos H mayúscula que, que un poco, bueno, tenemos H mayúscula y H minúscula, donde H minúscula es la altura completa de la napa, y H mayúscula que va a ser este H minúscula menos el D minúscula. ¿Sí? Entonces sería como la altura desde los drenes eh, hasta la napa. Eso. Entonces es importante estar un poco de acuerdo con esta nomenclatura para que apliquemos correctamente la fórmula de Dagan. Respecto a Dagan, en general, es importante tener en cuenta que aparece un término alfa. Este término alfa hay que calcularlo y está en función de R partido en D. Mientras R partido en D sea, R partido en D se refiere al radio del dren respecto a la altura a la que está puesta el dren. Si eso es menor a 0,3, entonces lo calculamos ocupando esta expresión. Mientras que si es mayor a 0,3, podemos sencillamente asumirlo como cero. Eso para que lo tengan en general en cuenta. Em, bueno, este problema tiene el problema que como es dren cerrado, entonces hay que hacer corrección. La corrección no me acuerdo del caballero, Hook, Doubt, algo así. El hombre de apellido impronunciable. Hay que corregir, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos, sí, como para tener la idea clara, un poco del esquema de cómo se resuelve esta cosa, en general, nosotros vamos a tener un D minúscula. Y si leemos bien el enunciado, nos podemos dar cuenta que este D minúscula no es más que la posición de los drenes, que por enunciado nos dicen que es donde quedó la altura del agua en la zanja, ¿sí? Entonces va a quedar a los 3 metros. O sea, este D es un D, vamos a partir con este valor porque es el valor que nos recomienda el enunciado en el fondo. Con este D, nosotros vamos a calcular o vamos a buscar calcular la separación de los drenes, el D mayúscula. Pero en el camino vamos a tener que calcular alfa, ¿sí? Alfa nosotros sabemos que depende de R partido en D.
Y dependiendo si es mayor a 0,3 o menor a 0,3, vamos a ocupar o no esta fórmula gigante. ¿Sí? Una vez encontramos un valor de D, em, no nos podemos quedar ahí por el tema de la corrección. Y con este valor de D vamos a hallar un valor de D', ¿sí? Que sería como la corrección de este valor de D. Y a partir de D', bueno, D' lo calculamos dependiendo em, de D partido en D mayúscula, dependiendo si es menor a 0,25 o mayor a 0,25. ¿Sí? Tenemos para este caso, eh, bueno, si ven en los, en las clases y todo el asunto, tenemos algo de este estilo. ¿Sí? O sea, esta es la condición que tenemos que cumplir. ¿Qué es lo más importante aquí? Es que este D es siempre D, ¿ya? O sea, independiente de cuántas iteraciones hagamos, este valor de D, este valor de D, este valor de D y este valor de D se va a mantener siempre constante. O sea, siempre vamos a hacer referencia a el D igual a 3 metros para esta parte. Eso. Eso es como muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué más es importante? Este X. Este X que está abajo viene a ser el perímetro mojado, ¿ya? Y en este caso, el perímetro mojado siempre lo vamos a considerar como pi por el radio. ¿Por qué? Porque estamos considerando, estamos asumiendo que esta cosa va así, va a medias el dren, ¿ya? Entonces el perímetro mojado sería toda esta parte de abajo. Eso, eso como con las consideraciones iniciales. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a hablar un poco de la iteración en sí misma. Vamos a realizar un par de vueltas de esto y luego les voy a mostrar cómo funciona en la TI. Es un poco engorroso, pero de verdad, full recomendado que se den el tiempo de entender el problema y de confeccionar una planilla que a lo mejor no les solucione el problema directamente porque al menos con lo que yo conozco de la TI no sabría automatizarlo completamente, pero sí como para que no tengan que estar ahí en el certamen como haciendo, entre comillas, haciendo código. Entonces, partamos con lo más básico. Eh, Nosotros tenemos D, o sea, primero, conocemos D. Este valor de D es igual a 3 metros, ¿ya? Después, tenemos que verificar el R partido en D, ¿ya? El R partido en D, em, el R partido en D, hay que verificar si es menor o si es mayor o igual a 0,3. En este caso, el R es 0,21, o por enunciado, digamos, 0,21, partido en D que es 3. Esto nos da 0,07, que es efectivamente menor a 0,3. Por lo tanto, vamos a poder calcular alfa con esta expresión horrible que está acá arriba. Eh, este -1 partido en pi por el logaritmo, bla, bla, bla. Haciendo sencillamente el reemplazo de datos, ya tenemos la ecuación, así que vamos a simplemente reemplazar. Tenemos -1 partido en pi por el logaritmo natural de 2 por el coseno hiperbólico de pi por el radio dividido en 3, que este 3 es el D minúscula, menos 1 y cerramos todo. Bueno, esto si ustedes lo tienen ahí en la calculadora,
lo meten a la TI y les va a dar 0,96 o algo parecido. ¿Ya? Con este valor de alfa, entonces nosotros vamos a poder ahora, recién, usar Dagan. Recordar, Dagan es el h más d cuadrado, menos d cuadrado. ¿Qué es importante de esta expresión? Que h más d siempre va a ser un valor fijo. En este caso, ese valor fijo va a ser 4. ¿Por qué va a ser 4? Porque este h más d es la altura que a nosotros nos sirve, digamos, este h minúscula, esta altura, que es la que nosotros tenemos que garantizar para el metro que tenemos que dejar de suelo seco arriba. ¿Sí? Entonces, esa parte siempre va a ser 4. Y sí va a ir variando el d y va a ir variando el h dependiendo de ese d. Entonces, nada, pues, tenemos f de cuadrado partido en 4K por 1 más el alfa que acabamos de calcular por 4D partido en D. ¿Sí? Es una expresión que es un poquito larga, un poquito engorrosa, pero si vamos ordenadamente resolviendo, no debería haber mayor complicación. Entonces hacemos el reemplazo de los datos. Esto lo vamos a calcular en general con un solve de la TI. No, no vamos a despejar el de cuadrado es lo que estamos buscando. Entonces vamos a tener el 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado igual a f, que era 1,2, si recordamos del problema anterior, 1,2 por 10 a la menos 6 por el d al cuadrado, partido en 4 por 2 por 10 a la menos 5, también recordando lo de la pregunta 3a. Y esto vamos a multiplicarlo por 1 más alfa, que lo tenemos acá, 0,96, por la fracción 4 por 3 partido en d. ¿Sí? Esto lo metemos a la calculadora, a la TI, hacemos un solve y vamos a encontrar d. Y el d que nos va a dar, o que me dio a mí por lo menos, fue de 16,83. 16,83. Ok, tenemos nuestro primer valor de d. Entonces ahora vamos a pasar a hacer la primera corrección. Tenemos que verificar qué es lo que está pasando con d minúscula partido en d mayúscula. Tomando los valores que teníamos, D era 3, D mayúscula nos acaba de dar 16,83 y esto a mí me dio 0,178, que es efectivamente menor a 0,25. Como es menor a 0,25, entonces vamos a ocupar esta versión. Con esta versión vamos a encontrar el D'. Entonces el D', el D' es igual a eh, el D dividido en 1 más 8D partido en pi por D mayúscula en este caso. Yo sé que es un quilombo el tema de las D minúscula y mayúscula, pero nada, hay que tener ojo nomás, hay que estar ahí atento o atenta. D partido en X, recordando que X es pi por R. Ok, entonces haciendo el reemplazo aquí, vamos a tener 3 porque D es 3, 1 más 8 por 3 dividido en pi por 16,83. Tin, 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 por el logaritmo natural de 3 partido en pi por 0,21. ¿Sí? Eso sería todo. Em, Eso a mí me dio 1,78. Entonces este va a ser el D minúscula corregido. Con ese D minúscula corregido,
Entonces, ahora entro a... ¿en qué iba? 3, este es el 4. Vamos al 5. Con este D', vuelvo a verificar el R partido en D', que en este caso me dio 0,12, digamos reemplazando R con el 0,21 y el D' con el que acabo de obtener aquí. em, y me da 0,12, como les estaba diciendo. Me da 0,12. Que 0,12 es menor a 0,3. Esa era la condición que estaba buscando. Por lo tanto, sigo calculando el alfa con la fórmula. Entonces, ahora sabiendo esto, vamos y calculamos alfa. Este alfa ahora va a ser de nuevo el mismo, menos 1 partido en pi por el logaritmo natural, de 2 por el coseno hiperbólico, de pi r partido en el d corregido. Y bueno, haciendo los reemplazos, obtengo 1 partido en pi por el logaritmo natural de 2 por el coseno hiperbólico de pi por r, pi por 0,21, dividido en el de prima, que es 1,78. ¿Ya? Menos 1, cierro, cierro. Y con eso obtengo un nuevo valor de alfa que va a ser 0,63. Con este nuevo valor de alfa, entonces yo puedo o hacer Dagan nuevamente. Entonces, sexto paso, hacemos Dagan de nuevo. El h más d al cuadrado menos d cuadrado por f por d cuadrado, la fórmula de Dagan. Entonces, tenemos que h más d va a ser constantemente 4, 4 al cuadrado, menos el d', que es 1,78 al cuadrado. Esto igual a f por d cuadrado partido en 4k, bla, bla, bla. em, F que es 1,2 por 10 a la menos 6 por el d cuadrado partido en 4 por k era 2 por 10 a la menos 5 em, por 1 más alfa, que es el 0,63 que calculamos acá arriba, por em, por 4 por 1,78 partido en D. ¿Sí? Está bien esto, ¿cierto? Tengo mis dudas con un elemento aquí. Mm, mm. Sí, está bien. Ok. Entonces, nada, lo mismo. Calculamos un sol y encontramos el nuevo valor de D. ¿Ya? Este valor de D, ¿cuál es la gracia? Que vamos a ponerle un nombre especial. Vamos a ponerle que este es el de I. Y el anterior que habíamos calculado le vamos a poner D I menos 1. Esto es solo para lo que les voy a mostrar ahora. Una vez que ustedes calculan este valor de D, que bueno, por cierto, a mí me dio, este valor de D, a mí me dio 15,5. De este no estoy muy seguro en verdad porque no lo revisé, pero bueno, nos va a servir para ver la idea. Una vez que ustedes obtienen este valor de D, lo que tienen que hacer es revisar si acaso la diferencia entre el D que acaban de calcular y el D que calcularon en el paso anterior es menor a 0,005. Este 0,005 es un valor bien arbitrario, ¿ya? Y en algún minuto se van a empezar a dar cuenta que, claro,
para llegar a este punto, en verdad, lo que el D tiene que moverse es súper poco. Entonces, pucha, queda un poco al criterio de usted o al criterio de la profe en el control que les pueda, si es que les pregunta algo como esto, que les diga como itere cierta cantidad de veces. ¿Ya? Entonces, si este D naturalmente nos va a dar un valor muy grande, o sea, nos va a dar mayor a uno de hecho. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que seguir. Necesariamente tenemos que seguir. ¿Y cómo seguimos? Bueno, verificando que el D partido en D, el D minúscula partido en el D mayúscula, sería claro, mi D directamente. No, no es el D prima, es el D, o sea, esto vuelve a ser 3. Ojo con eso, este D recordemos que eh, es el D, no es el D prima, ¿ya? Entonces calculamos ese D partido en D, a mí me dio 0,065 creo, que sigue siendo menor a 0,25. Bueno, y acá volvemos a repetir todos los pasos, vamos a encontrar un nuevo valor de D eventualmente, de D mayúscula, y vamos a tener que volver a hacer, a verificar cómo vamos variando, ¿sí? Entonces, cuando ya esta cuestión converja, entonces nos quedamos satisfechos con esa separación de drenes. Esta es la idea general. Sé que es un poco enredado, sé que hablar de D minúscula y D mayúscula es complejo, pero por lo mismo, ojalá puedan realizar más ejercicios de drenes cerrados, cosa que tengan varios, un poco más de como ejercicio en el cuerpo y tengan la mano suelta para poder hacer este ejercicio de las correcciones. Entonces ahora les voy a mostrar cómo podemos resolver esto en la TI. Entonces, la idea es más o menos la misma. Vamos a tener las siguientes partes. Bueno, esta primera cosa es la cantidad de iteraciones que estamos haciendo. ¿Sí? Es solamente un identificador. Luego tenemos el D minúscula, por eso le puse D min de minúscula. Después tenemos el alfa y luego tenemos el D mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Este valor de 3 es un valor que está establecido por enunciado. Y luego tenemos el valor alfa. El valor alfa depende de R sobre D, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es ingresar un condicional, ¿sí? ¿Qué hace este condicional? Bueno, me verifica que R partido en D sea menor a 0,3 y si ese es el caso, entonces acá ingresé la fórmula completita del menos uno partido en pi por el logaritmo natural, bla, 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 bla. La fórmula que nosotros ya sabemos para calcular el alfa. ¿Sí? Acá los separadores, en la TI los separadores son comas, ¿ya? Así que, primer argumento, como la expresión booleana, por decirlo así, la condición, el R partido en D, que sea menor a 0,3, ponemos una coma y ponemos, bueno, ¿qué es lo que pasa si efectivamente es menor a 0,3? Y después ponemos otra coma y ponemos el caso de que sea falso, o sea, que sea mayor a 0,3, que sabemos, digamos, por lo que vimos en clase, que si el R partido en D era mayor a 0,3, entonces directamente alfa vale 0. ¿Sí? Entonces con eso estaríamos listos con el alfa. Con este valor de alfa, entonces, acá tenemos que ingresar el valor de D. Y digamos que en el Excel es un poco más sencillo porque se puede hacer con buscar objetivo y toda la cuestión. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a otra pestaña que sea de calculadora y vamos a aplicar un solve. ¿El solve de qué? De Dagan, ¿ya? O sea que aquí estamos aplicando Dagan. ¿Qué tenemos? El h más d al cuadrado menos el d al cuadrado por el f por el d cuadrado partido en 4 por k por uno más. Y acá tenemos el alfa, 4d, el d minúscula partido en d. Y este d es el d mayúscula, que es la separación de drenes, que es lo que estamos buscando. Entonces, con este sol vamos a llegar a un valor de d positivo, que es el valor que ahora nosotros vamos a ingresar aquí, ¿ya? Aquí, bueno, podemos ser más o menos precisos. Yo elegí con un decimal al menos para el ejemplo. ¿Qué pasa ahora? De acuerdo a lo que tenemos que hacer, ahora toca la corrección de D. Y para la corrección de D, nuevamente voy a hacer un condicional. Aquí el condicional, no lo dije antes, pero el condicional, para hacerlo así, tiene que ser
y if, no, if fn. No sé exactamente qué significa, pero esa es la forma de eh, usar un condicional como la función del condicional. Y bueno, para este condicional, lo que estamos verificando es que el D minúscula partido en el D mayúscula sea menor a 0,25 o mayor a 0,25. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ver cuál vamos a usar, para poder ver cuál de estas dos nos toca usar. Si la menor a 0,25 o la mayor a 0,25. Y eso hacemos. O sea, ponemos la condición que el D partido en D sea menor a 0,25 y entonces acá ponemos una expresión que, bueno, quedó bastante grande, pero tenemos la expresión para menor a 0,25 y luego la expresión para mayor a 0,25. ¿Cuál es el gran detalle? Que es lo que les repetí antes, que acá yo me estoy refiriendo a este V1 y está con peso. En general, siempre que nos vayamos a referir a este valor de D, para hacer la corrección, vamos a tener que ocupar los signos peso, porque este D es siempre constante, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, independiente de la cantidad de iteraciones que hagan, ustedes siempre van a hacer esa comparación con el D original, no con el D primo, ¿ya? Eso. Entonces, de nuevo, ponemos el ifn. El primer argumento es la condición, que el D minúscula partido en el D mayúscula sea menor a 0,25. Si eso es verdad, ocupamos la primera versión de la corrección y el último argumento es si es falso y ocupamos la segunda versión, esa que es con un pi en el numerador. Eso. Entonces a partir de este valor, ahora vamos y calculamos alfa, ¿ya? Y el alfa se calcula como siempre, R partido en este caso en el D corregido, menor a 0,3, y si eso es cierto, entonces aplicamos el formulón gigante del menos uno partido en pi, ¿sí? Eso nos da este valor de alfa. Y luego vamos, o sea, ahora vamos a tener que encontrar este valor de D. ¿Cómo? Con lo mismo de adelante. Y hay que tener ojo de qué es cada cosa. Bueno, primero, nosotros dijimos al principio que este 1 más 3 siempre va a ser 4, ¿sí? Porque a esta altura es la que nos está garantizando el metro de suelo seco, ¿ya? Después tenemos F que no cambia, K que no cambia, D que sigue siendo lo que estamos buscando, pero aquí hay un 0,96 que es el alfa. Y ese alfa aquí nos cambia, es 0,62. Lo cambiamos, 0,62. Y si no me equivoco, no cambia nada más. Enter. Y encontramos que D ahora es 18,2. Entonces nosotros vamos y le ponemos 18,2. Excelente. Y acá hice algo interesante, entre comillas. Puse un if que me va a indicar si la diferencia entre este D y este D es menor a 0,05, el valor absoluto de esa diferencia. Y que si es menor, entonces me dice OK para que yo pare de iterar. Y si es falso, o sea que es mayor la diferencia, me pone seguir para que haga una iteración más. ¿Ya? Entonces, como acá yo ya escribí la fórmula, la puedo copiar. Está bien referenciada, no hay ningún problema. Copiamos y pegamos. Y encontramos el nuevo valor corregido. ¿Sí? Esta cuestión está funcionando sola, o sea, está verificando si es menor o mayor a 0,25 y en función de eso ocupa una de las dos fórmulas que tenemos disponibles. Después tenemos el alfa, la misma historia. Nosotros ya la escribimos, ya está bien. Entonces podemos llegar, copiar y pegar. Control C, control V, lo típico de toda la vida. Y ahí encontramos un nuevo valor de alfa, ¿sí? Y nuevamente debemos encontrar el D mayúscula. ¿Cómo? Misma historia. Vamos acá al solve, seleccionamos todo, copiamos y pegamos y vamos cambiando las cosas que correspondían. En este caso, el D tenemos que cambiarlo. Este D es 1,83 y tenemos que cambiar el alfa, que el alfa ahora es 0,63. Y... y este D también hay que cambiar, que es el 1,83.
Con esto nos da este valor de D, 26,8. 26,8. ¿Sí? Y aquí vemos que obviamente nos va a decir que sigamos, ¿ya? Y esta es un poco la dinámica. Si ustedes logran hacer esto bien, como colocar los condicionales, se torna bastante más sencilla la tarea, ¿ya? Bueno, lo mismo, acá encontramos este nuevo de prima, acá vamos a encontrar el nuevo alfa, entonces nuestra misión ahora es encontrar, hacer el solve de mayúscula. Entonces cambiamos el D minúscula, que acá nos está diciendo que es 2,09, entonces cambiamos 2,09. El alfa, veamos, es 0,73. Y el D minúscula acá al principio también hay que cambiarlo por el 2,09. Y así podríamos estar todo el día iterando. O hasta que el asunto este nos diga que está listo. 24,96. 24,96. ¿Sí? Y naturalmente me va a seguir diciendo que sigue iterando. Bueno, creo que se entendió un poco la dinámica. Espero que se haya entendido esta parte. Sé que es un poco complejo. Quizás les recomendaría que prueben a hacerlo en Excel, si es que están más familiarizados con el Excel, em, y que de ahí se pasen a la TI, cosa de que entiendan primero cómo es la dinámica. em, para el Excel, la idea es un poco la misma. Tenemos las iteraciones, tenemos estos valores, los valores de D. Acá agregué una columna H, digamos, para la parte de Dagan. Tenemos el alfa, que también está eh, con los condicionales, el mismo condicional. Y acá la gracia, en el Excel por lo menos, es que tenemos la parte izquierda y la parte derecha de la fórmula de Dagan. ¿Sí? La parte izquierda que vendría a ser el h más d al cuadrado menos d cuadrado. Y la parte derecha que es todo lo demás, todo lo que está a la derecha. Aquí lo que hacemos es em, hacer la resta, digamos, entre la parte izquierda y la parte derecha, cosa de asegurarnos que la diferencia sea poca. Y vamos a análisis de hipótesis, buscar objetivo, definiendo esta celda como igual a cero, cambiando la celda D, esta celda, la celda del D mayúscula. ¿Ya? En este caso está hecho, entonces no va a tirar nada, o sea, no va a variar nada, pero tenemos que ir haciendo eso todo el rato. ¿Ya? Acá también tenemos el condicional que nos revisa si el D partido en el D mayúscula es menor o mayor a 0,25 para ver cuál de las correcciones hay que hacer. Eso, en el Excel se ocupa así, o sea, es la manera que al menos hemos encontrado para hacerlo, con el buscar objetivo y toda la onda. Así que, bueno, si es que alcanzan, si es que tienen tiempo, es harta materia, así que aprovechen el tiempo que tienen y eso. Cualquier duda, entiendo que tienen mi correo, así que procuraré contestar si es que hay consulta. Muchas gracias.